Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en este momento para revisar algunos de los contenidos principales, fundamentales de la unidad 2 de Introducción a la Contabilidad. Mi nombre es Liliana y los voy a acompañar. La unidad 2, recordemos, estructura y variaciones del patrimonio. El tema que hoy nos convoca es ecuación contable básica. Vamos a recordar lo que ya hemos hablado en unidades anteriores en Introducción a la Contabilidad, y es el tema del patrimonio, ¿sí? Entendiendo que el patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, vamos a trabajar con dos supuestos importantes para poder resolver los ejercicios y que los podamos comprender. El primero es que el patrimonio del ente es distinto del patrimonio de sus propietarios. Esto es, si yo tengo una casa, un auto, yo, Liliana, es mi patrimonio personal, mientras que si además yo puedo tener un negocio, un comercio, por ejemplo, un estudio contable, ya sea de manera unipersonal o como una sociedad anónima unipersonal o en sociedad con otras personas, los bienes de ese negocio van a ser propiedad de ese ente diferente. Por otro lado, veamos, el valor de los recursos es igual al valor de las participaciones. Vamos a retomar esto en unos momentos, pero básicamente tenemos en cuenta que la cantidad de bienes y derechos que tiene el ente siempre tienen que sumar igual a las fuentes, la suma de su financiamiento, es decir, de dónde ha salido el dinero para poder financiar esos bienes. Además, vamos a trabajar para simplificar en esta materia introductoria con empresas, ejercicios que trabajen con empresas comerciales y de servicios. No vamos a trabajar con empresas industriales. Vamos a mantener el supuesto de que hay estabilidad económica, es decir, no vamos a manejar variaciones de precios, no vamos a trabajar con inflación, y vamos a tomar que el valor de los recursos lo vamos a tomar de acuerdo a su valor de ingreso al patrimonio. En materias sucesivas de la carrera veremos cómo se evalúan en diferentes momentos del tiempo. En relación al activo, recién mencionábamos que son los recursos del ente. Estos son los bienes, un auto, un local, mercaderías, y los derechos, es decir, un derecho lo tenemos porque en algún momento hemos tenido algún bien, ¿sí? Es decir, una venta que se cobra a un determinado plazo. He comprado mercaderías, la he vendido, no le he cobrado en el momento, eso genera para el ente un derecho a futuro de cobrar eso. Bienes y derechos. Por lo tanto, el activo es igual a los bienes más los derechos a favor del ente. Vamos ahora a volver sobre las participaciones que mencionamos hace un momento. Son las fuentes de financiamiento de los recursos, es decir, cuál es el origen, de dónde salen esos recursos que tiene el ente. Hay dos grandes tipos de fuentes de financiamiento, las propias y las de terceros. Hay otras clasificaciones más detalladas que las pueden ver en el material. Las propias, denominado el capital, que es el aporte inicial, está formado por el aporte inicial que hacen los socios, ¿sí?, en una sociedad, o el dueño en una empresa unipersonal, en una sociedad anónima unipersonal, y los de terceros, que es lo que llamamos pasivos, es decir, obligaciones a favor de terceros. Esto es, pedimos un préstamo, se pide un préstamo a un banco, compramos con una tarjeta de crédito y pagamos a plazo, o el mismo plazo que nos dan los proveedores cuando compramos mercadería. Es decir, no necesariamente se refiere a un pedido de dinero, es decir, de dinero físico financiero, sino que puedo comprar mercaderías o bienes y pagarlos a plazo. Entonces se le está debiendo a esa persona, y esa empresa es un proveedor o acreedor, ¿sí?, dependiendo de lo que le hemos comprado, para nosotros. Por tanto, las participaciones, es decir, el origen de financiamiento de los recursos, son propias o de terceros, capital más pasivo, ¿sí? De esta manera, el capital como fuente propia y, si repasamos allí, el pasivo como fuente de terceros, siendo los terceros proveedores, bancos, cualquier entidad financiera que nos brinde financiamiento. Patrimonio neto. Importante diferenciarlo de patrimonio del que venimos hablando, que incluye las deudas y las obligaciones. El patrimonio neto es el residuo, ¿sí? Es decir, es la diferencia que queda de restar el activo, es decir, todos los bienes que tiene la organización y los derechos, menos todas las obligaciones, todas las deudas. Patrimonio neto, entonces recordemos, activo menos pasivo. Si nosotros despejamos el activo, y esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Porque nos va a mostrar conceptualmente cómo llegamos a la ecuación básica y vamos a poder comprender mejor para hacer los ejercicios. Dejando el activo del lado derecho, vemos que despejando el total de recursos activo es igual a la suma del patrimonio neto más el pasivo, es decir, todo lo que la organización
tiene en recursos y en derechos siempre tiene que ser igual a la suma de su capital más si tiene obligaciones con terceros. Recursos igual a participaciones es de donde partimos, por lo tanto recursos les llamamos activos en contabilidad y las participaciones pasivos más patrimonio neto de terceros y propia. Esto lo podemos graficar y nos ayuda mucho visualmente y lo vamos a ver mucho en el material en este cuadro, en este gráfico que nos muestra que la totalidad del activo siempre va a ser igual al pasivo del patrimonio neto. Cuidado porque si bien en este gráfico está hecho como que fuera igual el pasivo y el patrimonio neto, no necesariamente se dará así, es más, en general no se da que sean iguales, ¿sí? Simplemente es a manera ilustrativa. Muy bien, ahora veamos algo. Una organización comienza con un aporte inicial, pero en el desarrollo de su actividad comercial va generando resultados, ¿sí? Porque es un ente dinámico que genera operaciones. Estos resultados pueden ser de dos tipos, positivos o negativos. ¿Cuándo vamos a tener resultados positivos? Cuando los ingresos sean mayores a los gastos, es decir, cuando el ingreso que obtuvimos por ventas de bienes o de servicios sea mayor a los gastos. Y negativo cuando los gastos sean mayores que los ingresos, ¿sí? Es decir, tenemos ganancias cuando los resultados son positivos, pérdidas cuando los resultados son negativos, ¿sí? Vamos a trabajar, y esto es importante, siempre en tener en cuenta la simbología, la Y, los ingresos, los resultados positivos, y la G para simbolizar gastos, para no confundirlo después con temas que siguen con aportes y retiros. Muy bien, volviendo para cerrar esta síntesis teórica a la ecuación básica, partíamos de que el patrimonio neto, ¿sí? Si recordamos, el activo era igual al pasivo más patrimonio neto. Si yo despejo, el patrimonio neto es el residuo del activo menos el pasivo. Si yo reemplazo, ¿sí? El patrimonio neto es igual al capital, es decir, el aporte inicial que realizan los socios, más los resultados. ¿Qué son esos resultados? Los resultados son los resultados que vienen. Si es una empresa que ya tiene una actividad de años anteriores, de ejercicios anteriores, son los resultados que se han ido generando, ya sean positivos o negativos, en ejercicios anteriores, más el resultado del ejercicio de ese ejercicio en sí. Por lo tanto, vamos a simbolizar patrimonio neto igual a C, capital, más RA, resultados acumulados. Si nosotros reemplazamos patrimonio neto por activo menos pasivo, nos queda que el activo menos el pasivo es igual al capital más los resultados acumulados. Si de aquí despejamos el activo, vamos a ver que la totalidad de recursos, que decíamos que tenían que ser igual a las participaciones, esto podemos decir que es igual al pasivo, que son los derechos a favor de terceros, más el capital, que son los aportes propios, más los resultados que ha ido acumulando la organización. Acá volvemos a ver el gráfico en donde el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, siendo este, por su composición, igual al capital más los resultados, ¿sí? Es natural que también llamemos, y en el material lo llamamos de esta manera, el resultado del ejercicio como la diferencia entre la riqueza al final de un periodo y la riqueza al inicio. El concepto riqueza es más un concepto económico. En contabilidad, a la riqueza final le vamos a llamar patrimonio neto final y a la riqueza inicial patrimonio neto inicial. Por lo tanto, el resultado del ejercicio por diferencia patrimonial va a estar dado por la diferencia entre el patrimonio neto, es decir, el residuo que queda del activo restando el pasivo al final de un ejercicio, menos el inicial, es decir, cuánto tengo yo al finalizar un ejercicio, menos cuánto tenía cuando comencé, eso me va a dar si gané o perdí. En este caso, esta es la simbología, ¿sí?, que vamos a utilizar: resultados positivos, negativos, patrimonio neto inicial y patrimonio neto final. Vamos a ver un ejemplo para trabajar con todos estos conceptos y esta ecuación básica. Vamos a trabajar con una organización que se constituye, que es una ropería, una tienda de indumentaria textil, en donde es una empresa comercial, como dijimos, dentro de los supuestos, y son dos socias que integran un aporte de 20.000 pesos en efectivo. Siempre vamos a recordar la ecuación: activo menos pasivo igual a capital más resultados acumulados, y esto es igual al patrimonio neto de la organización,
Porque al inicio de las actividades, cuando estamos comenzando, los resultados acumulados son cero, es decir, no tenemos resultados anteriores, no ha habido actividad. Por lo tanto, en este momento, en este único momento, el patrimonio neto inicial es igual al capital. El aporte inicial de cada socio es de 10.000 en efectivo, como no hay pasivos ni resultados anteriores, el activo es igual al capital y es igual al patrimonio neto inicial de 20.000 pesos. Vamos a ver las operaciones del primer mes, vamos a ver la primera operación y la vamos a trabajar en los cuadros que nosotros planteamos en el material de estudio, que ustedes lo tienen en el aula virtual también, para que nos vayamos familiarizando, ¿sí?, con esta forma de trabajo. Aquí siempre en los cuadros vamos a trabajar con 2 o 3 tipos de ecuaciones. Con la ecuación que vamos a trabajar aquí es la ecuación igualada al patrimonio neto, en donde el activo es igual al capital más pasivo, más menos, porque los resultados pueden ser positivos o negativos, y es igual al patrimonio neto. Cuidado porque hay otro tipo de ecuaciones que se igualan a 0 también, ¿sí? Al inicio, 20.000 pesos en efectivo, 10.000 cada socia. Esos 20.000 pesos representan efectivo, el efectivo es un bien, por lo tanto suman el activo, y a la vez tengo que justificar, digamos, que representan esos 20.000 en esta sociedad. ¿Es un pasivo? ¿Pedimos ese dinero prestado? No, es capital, es el aporte inicial. 20.000 igual a 20.000 y el patrimonio neto inicial es 20.000. Acá tenemos la variación de origen, que es la que hace nacer el patrimonio neto. Luego, en una segunda operación, la organización abre una cuenta corriente bancaria en la que deposita 8.000 pesos en efectivo. Si vemos aquí el depósito de los 8.000 en efectivo, tenemos 8.000 sumado y restado en el activo, esto es 8.000 pesos que aumenta el activo en el banco, como el resultado del dinero que está depositado en el banco, y a la vez 8.000 pesos que se restan del activo del dinero en efectivo que ya no lo tengo más. Es decir, mi patrimonio neto queda igual porque no ha modificado numéricamente, por lo tanto tenemos una variación permutativa en donde en calidad no tenemos lo mismo porque no tengo más el dinero en efectivo y ahora lo tengo en el banco, pero numéricamente sigo teniendo 8.000 pesos. En una tercera operación vemos que paga en efectivo el alquiler del local, 500 pesos. Los números son a modo ejemplificativo, no son reales, para simplificar. Entonces vemos como acá, si pago un alquiler del local del mes en curso, restamos, como fue en efectivo, 500 pesos y vamos a ver que el alquiler del local del mes en curso es un gasto, con lo cual tenemos menos restado. ¿Por qué? Porque el gasto va a la ecuación con signo negativo, menos 500. Si nosotros vemos siempre, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, la ecuación debe cumplirse, es decir, siempre el activo tiene que ser igual al capital, más pasivo, más ingresos, menos gastos, más menos resultados. Fíjense cómo el activo está disminuyendo, tiene un signo negativo porque tengo menos 500 de efectivo y eso es igual a menos 500 de gastos. ¿Por qué? Porque es un gasto y en la ecuación está restado. Ahora sí vemos una modificación, una disminución en el patrimonio neto de 500 pesos representado por este gasto. Esto es una variación modificativa de disminución del patrimonio neto. Vamos ahora a comprar muebles por 2.500 pesos y se va a abonar con una transferencia bancaria. En este caso, si seguimos con las operaciones, estamos en la operación C, marcado con verde. Tenemos más o menos 2.500 pesos en el activo, sumando, representando los muebles y útiles, y restando la transferencia bancaria, es decir, el dinero del banco. Recordemos que teníamos 8.000 pesos en el banco y ahora sale. Nuevamente, ha cambiado el patrimonio en cuanto a su calidad. No tengo más dinero en el banco, pero ahora tengo muebles. En números, es decir, en cantidad, sigue siendo igual. El patrimonio neto es igual. Continuamos con una compra de mercadería para vender, 5.000 pesos, donde se abona la mitad en efectivo y el saldo se firma un documento, es decir, un pagaré a 30 días sin intereses. Es importante que tengamos en cuenta que es sin intereses, porque si fuera intereses la operación sería diferente y cambiaría el patrimonio neto. Continuamos con el cuadro en azul, ahora la operación D, en donde compramos la mercadería. Fíjense, tenemos 5.000 pesos que suman el activo, porque ahora tengo 5.000 pesos más de valor en mercaderías, resta 2.500 del activo, en relación a que tengo 2.500 pesos menos en la caja,
pero a la vez tengo un pasivo de 2.500 pesos porque se lo debo a mis proveedores. Si nosotros hacemos la suma algebraica y calculamos esta ecuación, 5.000 menos 2.500 igual a 2.500. ¿Por qué no ponemos nada en los otros cuadros? Porque no ha habido modificaciones ni de capital, no ha habido ingresos y no ha habido gastos. ¿Cuánto es el patrimonio neto al final de la operación D? 19.500, sigue siendo el mismo, sigue cambiando en calidad pero no en cantidad. Por último vemos una operación, la operación E, vende mercaderías en todo el mes a un precio de venta de 3.200, se cobran 2.500 en efectivo, el saldo en cuenta corriente, es decir, lo voy a cobrar después, al día 5 del mes siguiente. ¿Y cuánto costó la mercadería esa que fue vendida? 1.500 pesos, es decir, saqué mercadería de la que había comprado en la operación D, que valía 1.500 pesos y la vendí a 3.200 pesos. ¿Gané o perdí? Veamos. Continuamos con el cuadro, fíjense, las dos últimas líneas en naranja, la operación E. Tenemos la venta de mercadería. La venta de mercadería, vamos por lo más simple. Tenemos 3.200 pesos sumando en resultados. Claro, un ingreso, suma. Y por otro lado, en el activo tengo 2.500 pesos que suman. ¿Por qué? Porque son los 2.500 pesos del cobro en efectivo y 700 pesos que también suman, que es el derecho a cobrar que tenemos a los clientes o deudores por ventas. Es decir, ¿por qué lo separo? Lo separo para que quede registrado y ustedes comprendan bien la diferencia. No es lo mismo cobrar en efectivo, en banco o en cuenta corriente. Rescato nuevamente acá que cuando decimos que compramos o vendemos en cuenta corriente, hablamos de que compramos y vendemos a crédito, es decir, a plazo. Entonces, lo separamos, si bien los dos números están sumando, los separamos para ver las diferentes cuentas y las diferentes formas en las que se ha cobrado. Ahora vamos a ver porque tenemos que reconocer cuánto me costó esa mercadería, porque esa mercadería está saliendo de la organización y de esa manera voy a determinar si gané o perdí. Si no tengo más mercadería, ¿qué no tengo más? No tengo más activo. ¿Por cuánto? Por 1.500 pesos. Cuidado, porque un error común acá es que el costo es considerar la salida de la mercadería a precios de venta. La mercadería va a salir al precio en que la he comprado, 1.500 pesos. ¿Y qué representan esos 1.500 pesos? Representan el costo de la mercadería que se vendió. Entre 3.200 y 1.500 me va a quedar la ganancia que he tenido. Veamos cómo ahora sí el patrimonio neto se ha modificado entre la operación D y la operación E y estamos de 19.500, pasamos a 21.200, aumentado. Tenemos una última operación que recibe la factura de luz del mes con un consumo de 800 pesos y se va a abonar al mes siguiente, como es natural, todos los servicios, nos llega el consumo del mes en curso y la factura va a vencer al mes siguiente. Por lo tanto, tengo que reconocer ese gasto al final de ese mes y voy a tener que reconocer un pasivo. La última operación está marcada con violeta en la operación F y tenemos, por un lado, un gasto, restando porque los gastos restan en esta ecuación, 800 corresponden a reconocer los 800 pesos de luz gastados durante el mes. Y por otro lado, como no lo he pagado, no hemos pagado, tenemos un pasivo, que en la ecuación está sumando, por 800 pesos. Siempre tengan en cuenta de verificar que la ecuación les sigue dando. Entonces, el activo no modifique nada, no tengo nada. Capital no modifique nada, en esta operación no lo toqué. Tengo 800 menos 800, 0. ¿Sí? ¿Cuánto es el patrimonio neto? 20.400. ¿Qué pasó con el patrimonio neto? Disminuyó. ¿Por qué disminuyó? Porque tengo un gasto de 800 pesos. Sacamos los totales y vamos a comprobar. El total del activo es 23.700, acumulando desde el inicio los 20.000, todas las operaciones. 20.000 pesos corresponden a capital, 3.300 pesos tenemos de pasivo de las dos operaciones, la compra, la parte de compra que hicimos y que no pagamos, y la luz que la debemos todavía. Y los resultados nos da un neto, ¿sí? La suma algebraica de los ingresos y los gastos, de 400 pesos, formados por una venta de 3.200 pesos y gastos de alquiler, de luz y el costo de la mercadería que vendí por el resto. El patrimonio neto al final es de 20.400. Reordenemos esto para que lo veamos, ¿sí? Acá tenemos los totales. Fíjense cómo el activo menos el pasivo, para comprobar con la ecuación, que es el tema que nos convoca, es 20.400, es decir,
23.700 menos 3.300. Es igual al capital más los resultados, es decir, los 20.000 con que partimos, que es lo que pusieron las socias, más los resultados. ¿Cuánto tuvimos de resultados? 400 pesos. 400 pesos el resultado del ejercicio. El patrimonio neto al final, ¿cuánto es? Si nosotros vemos al final de la operación F, 20.400. ¿Y cuánto era el patrimonio neto al inicio? 20.000. ¿Cuánto fue el resultado del ejercicio? 400. Los ingresos fueron mayores a los gastos, por lo tanto podemos decir que tuvimos una ganancia de 400 pesos. Vémoslo cómo queda en el gráfico. Fíjense que acá podemos ver de manera más clara la diferencia en el gráfico. Un activo de 23.700, ¿sí?, igualado a un pasivo, deudas por 3.300, y un patrimonio neto mucho más grande de 20.400, formado por el capital más los resultados. Activo me da igual a pasivo y patrimonio neto, nos da igual, siempre tenemos que tener en cuenta de verificarlo, ¿sí? Muy bien, nos encontramos entonces con el próximo tema en el próximo video. Muchas gracias.